¿Cómo están? Vamos a seguir con la clase de realidad nacional y regional. Estaremos hablando de identidad nacional, contexto sociocultural, valores en la formación social paraguaya, nación y Estado, cultura nacional, diversidad cultural, idiomas oficiales. Desafíos educativos. Los desafíos principales son poner énfasis en la calidad de vida, valorar más el presente, educar para el ahora, educar para el cambio y generar un educando distinto, cuyas características principales serían la flexibilidad, la inclinación hacia la democracia, la justicia y la seguridad. La serie de cambios acelerados que actualmente nos afectan en los ámbitos social, político, tecnológico y económico son el resultado del desarrollo histórico de procesos que vienen transformando las sociedades de siglos anteriores. El sistema educativo juega hoy un rol crucial en los nuevos retos sistémicos a los que nos enfrentamos como comunidad. Un desafío colectivo en el que participan gobiernos, ciudadanía, instituciones públicas y privadas y todos los actores de la educación. En los últimos 3 siglos, la humanidad ha visto transformaciones radicales en los medios de producción, pasando desde una economía centrada en la agricultura, que acompañó a la humanidad desde los primeros asentamientos conocidos, a una era industrial caracterizada por la automatización de los procesos productivos y la revolución científica para dar paso a una sociedad basada en la información, el conocimiento y la innovación, con la mediación del control computacional y la digitalización. Los grandes desafíos, contradicciones del siglo XXI y la imposibilidad de predecir un mundo en permanente transformación, así como la omnipresencia de la información a través de Internet, nos plantea la necesidad de un cambio de paradigma educativo que nos permita avanzar desde una enseñanza centrada en los contenidos, la memorización y la respuesta correcta a un aprendizaje centrado en los saberes, habilidades y actitudes necesarios para vivir y trabajar en tiempos de permanente transformación. Esto requiere el despliegue de una estrategia sistémica que responda a los desafíos que comenzamos a identificar, como por ejemplo formar a estudiantes que enfrentarán trabajos, oficios que aún no conocemos, porque no se han creado, pero ya podemos predecir un cambio en el mercado laboral, dado que cada vez más tareas se automatizan, se digitalizan, lo que sin duda será un impacto social y exigirá al campo educativo soluciones pertinentes. Hoy el gran consenso apunta al desarrollo de las llamadas competencias para el siglo XXI, que son transversales al currículum escolar y flexible al cambio, ya que están asociadas al desarrollo de capacidades plenamente humanas, la mayoría del tiempo en sus estudios superiores. Identidad nacional, contexto sociocultural. La cultura de Paraguay se caracteriza por la fusión de dos culturas y tradiciones, que son la europea y la guaraní. Aunque Paraguay posee una población heterogénea, es uno de los países más homogéneos en términos culturales. Una característica de esta fusión cultural es el bilingüismo, extensivo hasta la actualidad, pues alrededor del 70% de los paraguayos hablan yopara, mezcla de castellano y guaraní. Esta fusión cultural está expresada en las artes como el bordado aupo y el encaje ñandutí. El patrimonio culinario está profundamente influenciado por esta fusión cultural, con varios platos populares que tienen a la mandioca y el maíz como ingrediente de base, un cultivo de origen prehispánico consumido en gran parte de Sudamérica. También destaca por el consumo de yerba mate, rasgo compartido con los países rioplatenses. La introducción de la ganadería se da en 1545, haciéndolo hoy el tercer consumidor mundial de carne vacuna y asado. Esa es la razón del por qué se dice que los paraguayos desde sus orígenes son más ganaderos que agricultores. Son numerosos los patrimonios y manifestaciones culturales presentes en el país, tanto tangibles como intangibles, como las ruinas jesuíticas del Tereré, que fueron declarados Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. La década de 1950 y 1960 vieron el florecimiento de una nueva generación de novelistas como poetas paraguayos como Ricardo Mazó, Roque Vallejos y el galardonado con el Premio Cervantes de 1989 Augusto Roabasto. La imprenta llegó a Paraguay en 1700. En 1900 se realiza la primera proyección cinematográfica y desde entonces se han hecho varias películas paraguayas. Idioma.
Español paraguayo, idioma guaraní yopara. La característica más notable es el bilingüismo de los paraguayos. Según la Constitución Nacional, las lenguas oficiales del Paraguay son el castellano y el guaraní, ambas habladas por alrededor del 90% de los habitantes. Sin embargo, las lenguas habladas en el territorio son más que dos: el portugués, hablado en las ciudades fronterizas como Ciudad del Este y Pedro Juan Caballero; el alemán y bajo alemán, hablado en las comunidades menonitas del Chaco; y las lenguas habladas por las parcialidades aborígenes en zonas agrupadas según la familia lingüística a la que pertenecen. Existen lenguas cuya habla se limita en entornos minoritarios, como la colectividad sirio-libanesa, cuyos descendientes se estiman en unos 25.000, mientras que los japoneses constituyen 10.000 individuos. De todos los grupos minoritarios, el más numeroso es la menonita, con alrededor de 40.000 habitantes. Religión. La Constitución Nacional, en su artículo 24, habla de la libertad religiosa e ideológica. Quedan reconocidas la libertad religiosa, la de culto y la ideológica, sin más limitaciones que las establecidas por esta Constitución y la ley. Ninguna confesión tendrá carácter oficial. Las relaciones del Estado con la Iglesia Católica se basan en la independencia, cooperación y autonomía. Se garantiza la independencia y autonomía de las iglesias y confesiones religiosas sin más limitaciones que las impuestas a esta Constitución y las leyes. Nadie puede ser molestado, indagado o obligado a declarar por causa de su creencia o su ideología. Este artículo constitucional consagra la libertad de toda persona de elegir y profesar la religión que le guste, garantizando esa libertad sin más limitaciones que las disposiciones de la ley. Establece además que ninguna religión será oficial, sino que todos son iguales ante la ley. Es una innovación porque las anteriores constituciones le declaraban religión oficial a la católica apostólica romana. En la presente, sin embargo, consagra que la relación Estado-Iglesia Católica se basa en la independencia, autonomía y cooperación, es decir, la posibilidad de trabajar en cooperación en diversos proyectos y programas de interés común, como por ejemplo podría ser en proyectos de educación, lucha contra los problemas sociales como la marginación, la extrema pobreza, los niños en situación de abandono o estado de necesidad, entre otros. Valores en la formación social paraguaya. Los paraguayos somos por naturaleza un pueblo creyente y muy devoto. Nuestra cultura se caracteriza por el ropaje de la religión. Nuestros antepasados, los guaraníes, eran politeístas, todos provenían de los dioses. Todo hecho era una gracia o castigo de ellos. Tal vez esa es una de las principales herencias que nos dejaron. Como valores que nos caracterizan, podemos citar la hospitalidad propia de nuestra gente, pues con frecuencia escuchamos: donde comen dos, hay para tres. La solidaridad, estamos siempre dispuestos a pasar la mano a nuestros semejantes. La sinceridad, las relaciones sociales o amistades, que se reflejan en la conocida frase: para eso están los amigos, y hasta un notario orgullo de demostrar esa amistad, en frases como "amigo, mi amigo". La estructura familiar es fuerte y dominante, con la que resalta el respeto a los mayores, el amor reverencial a los padres y demás miembros de la familia. La austeridad, es decir, tenemos una gran paciencia en la adversidad y muy poca ambición a veces. Sin embargo, a pesar de los hermosos valores que nos caracterizan, tendemos a veces a ser contradictorios en nuestras acciones, sin incurrir en el error de generalizar. Por ejemplo, aquel que proclama la sinceridad y en el momento en que le corresponde descubrir o evitar una mentira, simplemente guarda silencio. Estas son características que nos identifican como miembros de la nación paraguaya, un pueblo rico en valores, aún en estos tiempos en que las sociedades modernas se caracterizan por la pobreza de valores, o en muchos casos la ausencia de ellos. Nuestro pueblo sigue transmitiéndolos a las nuevas generaciones. Definición: nación: conjunto de personas de un mismo origen étnico que comparten vínculos históricos, culturales, religiosos, tienen conciencia de pertenecer a un mismo pueblo o comunidad y generalmente hablan el mismo idioma y comparten un territorio. Estado: comunidad social con una organización política común y un territorio y órganos de gobierno propios, que es soberana e independiente políticamente de otras comunidades. Cultura nacional: el concepto de cultura nacional es altamente complejo e interesante, pudiéndose relacionar no solo con aspectos políticos, sino también sociales, culturales, históricos y antropológicos de una comunidad.
La cuestión de la cultura nacional tiene que ver con la creación de una identidad y de un sentimiento de pertenencia que una a todos los miembros de una sociedad a partir de determinados símbolos o elementos fácilmente reconocibles. La cuestión de la nación, de la cultura nacional y de la identidad nacional es un fenómeno bastante reciente si tomamos en cuenta que el concepto de nación, como lo entendemos hoy en día, surge en el siglo XIX. En este sentido, no sería hasta después de la Revolución Francesa que los territorios del mundo empezarían a tener esa noción de una entidad superior a la que todos los miembros de la comunidad están unidos y que se ve representada por un sinfín de símbolos, fórmulas, tradiciones y formas de pensar. Diversidad cultural. Diversidad cultural es un principio que reconoce y legitima las diferencias culturales entre diversos grupos humanos, así como la existencia, convivencia e interacción entre diferentes culturas dentro de un mismo espacio geográfico. A través de la diversidad cultural se pueden apreciar las diferentes expresiones culturales propias de un pueblo, país o región, que a su vez han sido modificados o afectados por las expresiones culturales provenientes de otros territorios gracias a diversos factores. Por ello se puede afirmar que la diversidad cultural posee la cualidad de aceptar y compartir de manera recíproca características propias de una u otra cultura en el espacio geográfico en particular. Por tanto, el concepto de diversidad cultural está íntimamente relacionado con el significado de identidad cultural, interculturalidad y multiculturalidad, que implica el contacto entre diversas lenguas, etnias, religiones, expresión artística, valores, gastronomía, cosmovisiones, entre otros. En este sentido, la diversidad cultural es considerada por la UNESCO como un patrimonio cultural de gran valor y que dio origen a la Declaración Universal de la UNESCO sobre la diversidad cultural en el año 2001, la cual ha ampliado la posibilidad de crear diferentes políticas culturales nacionales e internacionales. Para realizar el trabajo práctico, lean bien el material número 5. Muchas gracias.